¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Estamos listos para presentar otra nueva edición de Juan Leca Presenta. Y como ya ven, tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Pablo Navarro, violinista español. Él nos estará compartiendo sobre su vida artística, presentaciones, sus inicios, un joven talento de este instrumento y que hace una fusión extraordinaria de la música clásica, contemporánea, el jazz, el blues, ritmos latinos, la música electrónica y mucho más. Él estará contándonos todo esto. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Lucas. Oye, Lucas, joder, señor Lucas, ¿cómo va? Bien, qué grato pues tenerte en el programa y compartir un poquito sobre tu vida artística. Arrancas desde muy jovencito, de niño, de 7 años. ¿Cómo empieza todo esto en ti? Cuéntanos. Pues porque tenía antecedentes en la familia de músicos y de bien pequeñito trasteaba ahí con algún piano que había en casa y tal. Y funcionaba, o sea, veían que no solo daba golpes en las teclas así al tuntún, sino que tenía algo de coherencia, ¿no? El discurso que tocaba. Y me Claro. apuntaron al conservatorio y así empezó todo, ¿no? Como casi un juego. Y a partir de ahí, obviamente, el repertorio que aprendías era la música clásica de los grandes maestros. Y 10 años después, ya a los 17, es que te vas a Madrid para continuar con los estudios superiores de música. Ahí, ¿cómo te fue? ¿Qué maestros tuviste? ¿Qué expectativas ya venían? Porque ya antes eras, pues, cuando estabas niño, ya estabas adolescente. Y la idea de continuar con esto, ¿cómo aparece? Porque de repente podría ser una afición, algo que te gustaba de hobby, de niño, pero ya estabas jovencito y seguías con esto. ¿Cómo lo ibas manejando? ¿Cómo evolucionaba en ti este instrumento? O la música en general. Has citado un periodo de la vida que es un poco conflictivo, que es la adolescencia, ¿no? Ahí Sí. donde somos un saco de hormonas que no tenemos rigor ni criterio para hacer casi nada Por eso te con pregunto. algo de dignidad, ¿no? Ujú. Entonces, yo tenía la fortuna de que en el conservatorio, cuando estudiaba en Zaragoza, en mi ciudad natal, tenía mucho talento. O sea, tenía mucho talento significa que se me daba muy bien. Entonces, a poco esfuerzo que le pusiese de estudio, conseguía grandes resultados. Entonces, para mí nunca fue arduo estudiar violín, que es un instrumento Ujú. muy puñetero, que además se toca solo, es muy frío. El aprendizaje es un poco tarro. Pero bueno, luego decido, cuando ya paso, aquí en España tenemos lo que son los estudios previos a los universitarios, es el bachillerato, y Ujú. cuando llego al bachillerato, pues tienes que decidir si te vas por una carrera universitaria o de Claro, ciencias o de letras o lo que sea, o en mi caso decidir la por la música. cultura musical. Entonces me fui al Conservatorio Superior de Madrid, que es de los, bueno, yo creo que es el más prestigioso de España y a nivel europeo tiene una reputación fantástica y te da una muy, muy buena formación. Entonces yo iba orientado a música clásica, clásica, clásica a muerte, vamos. Lo que pasa es que luego, por circunstancias de la vida, acabé haciendo el banda ahí con otros, o picoteando, ¿no? Otros estilos y otros Claro, géneros, que la verdad es que se aceptan muy bien y se demandan mucho, muchísimo más de lo que pensamos. claro. Luego de estar en los estudios en la Escuela Superior de Música, ya te licencias más adelante a los 21 en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Y entonces ibas ya perfeccionándote y realizando estudios, mejorando todo lo que tenía que ver con la música. ¿Y a partir de cuándo es que ya opta por ti el violín? Porque supongo que eran otros instrumentos a lo largo de los 7 años, 17, 21, tocabas varios instrumentos, pero a partir de cuándo ya el violín se hace tu amigo, se hace parte, o descubres que puedes hacer más, o tocar, porque a veces hay determinados instrumentos en que no puedes tocar determinada pieza de música clásica. Me han dicho, no, que en el Sí, porque violonchelo no se puede, tal, o en el piano, o otros sí se puede diversos temas, pero hay otros que no se pueden. Entonces, ¿cómo aparece en ti el violín? Ya. Ujú. no, realmente eso es una cosa que me preguntan, o sea, es una pregunta bastante recurrente, ¿no? Eres músico y entonces como buen músico, pues la gente muchas veces da por supuesto que tocas muchos instrumentos o prácticamente sabes un poco de todos. Sí que es Claro. verdad que yo sé cómo funciona un violonchelo, sé cómo funciona una guitarra, sé cómo funciona un piano, Ujú. pero sí que nos especializamos relativamente pronto. O sea, yo empecé con piano y con violín, ambos a la vez,
y la verdad es que sí que tenía mucha más facilidad con el violín, pese a que dicen que es muy difícil y tal, que es el instrumento más complicado, frente al piano. Luego ya cuando vas al superior, cuando empiezas los estudios superiores, ya obviamente vas directísimo a especializarte en un único instrumento. Yo elegí el violín y ahí estuve dándole pues más horas que el reloj, para que vamos a ser. Claro, entonces ahí viene ya la afición por el violín, ya definitivamente estaba entre el piano y el violín y ya quedó el violín Sí, entonces. además son los dos instrumentos que más literatura tienen escrita. O sea, el piano es un instrumento rey, o sea, es maravilloso porque se puede complementar él a sí mismo y tiene un registro grave fantástico, unos agudos maravillosos y entonces muchas veces, de hecho, yo, por ejemplo, cuando estaba en el Conservatorio Superior, yo todas las clases las daba con un pianista acompañante. Ah, Entonces, ya, tú ya, estás ya. de Beethoven o Mendelssohn o lo que sea, y Ajá. tienes tu pianista que te va acompañando haciéndote la reducción de la orquesta. Claro, Entonces, es para muy que, polivalente en este aspecto, es muy cómodo. es Es muy para cómodo. Lo que pasa es que, lograr fusionarse ambos, ¿no? exacto, El piano con exacto. el violín, porque justamente como a ti también te gusta el piano y logran pues Ujú. compenetrarse ambos a la hora de tocar la melodía, así es, perfecto. Y Así luego es. ya tú, ¿a partir de cuándo ya, ya esto lo llevas como oficio, ya? Porque has estado al lado de grandes como Julio Torres, Onsi Nieto y entre otros, presentándote en diversos escenarios, allá en España, en teatros renombrados, en Madrid, Ibiza y otros lugares. ¿Cómo, cómo así te logras poco a poco dar paso pues a tocar al lado de estos grandes, ¿no? El salto es complicado, ¿eh? Es complicado y además yo mismo lo veía como algo que no estaba bien hecho. O sea, porque es una educación tan purista la que recibes Ujú. y tanta dedicación la que buscas para buscar la excelencia de vamos, es que las notas tienen que estar perfectamente afinadas, perfectamente tocadas con la intensidad que requieren, el Eso, arco tiene que tener claro. la precisión óptima. Entonces, de repente me empecé a picotear o a tontear con un mundo que no exigía tanta o que no era necesaria tanta pureza, sino más emoción. Pues es así, o sea, bueno, no sé, la gente joven hoy en día no suele consumir tantas obras clásicas como música popular que se demanda. Y no por Claro. ello una es mejor frente a otra, sino que una requiere una exigencia para incluso para comprenderla mucho más alta que otra. Entonces, un mensaje Ujú. simplificado muchas veces llega a mucha más gente. Entonces, yo me encontré tocando en la Orquesta de la Televisión Española, en la Orquesta del Teatro Real de Madrid, estuve muchos años haciendo ópera, que Ujú. el público era muy mayor y la verdad es que muchos, me va a ir en contra, pero muchos se me quedaban dormidos a mitad de obra. Y entonces eso te frustra mucho porque tú dedicas muchísima parte de tu vida a buscar esa excelencia que te hablaba Ujú. para que luego no se valore igual, ¿sabes? Entonces es una especie de experiencia agridulce de sí, estoy tocando en la élite de la música, pero el público no es capaz de valorarlo tanto. Entonces de repente pasó el tiempo y aquí en Madrid tenemos una sala muy famosa, muy grande, que se llama Teatro Capital. Yo Ujú. estuve de residente casi 4 años y yo salía con un violín eléctrico a hacer el canalla a las 3 y pico de la mañana Bien. y la gente se volvía loca. Loca. Entonces, la reacción del público era totalmente distinta. Era Claro. totalmente distinta. O sea, mayor exigencia, menor acogida del público y menor exigencia a la hora de tener que ofrecer el producto, mayor aplauso recibía o más ilusión Mm. generaba entre el público. Yo, de hecho, en Capital me acuerdo perfectamente una historia que me pasó con una chica que salía con sus amigas siempre a Capital y me acuerdo que una de esas veces que siempre me saludaba, hacer una foto, tal, no sé qué, en plan, era muy graciosa la muchacha. Me cogió y me dijo un día, Pablo, me he comprado un violín porque le gustaba mucho lo que hacía y ella quería hacer lo que yo hacía. Eso Claro. no me ha pasado nunca en un teatro clásico, jamás. Jamás, al contrario, acababa la obra, hacían así, cogían los abrigos y se iban. Claro. Entonces, ese descontento, yo he estado tocando con grandes cantantes haciendo Plácido Domingo, yo lo he tenido arriba y la gente se iba del teatro y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué no valoras y disfrutas este pedazo de genio? Ya no me aplaudas a mí, valora a la obra en general, al elenco Claro. completo. General, claro. Claro, entonces llegó un punto que dije, oye, el violín es un instrumento que socialmente está muy bien aceptado porque
lo tienes en muchísimas bandas sonoras, anuncios, melodías que suenan, o sea, Así es. reconoces el timbre del violín. Entonces, al ser un sonido familiar, ¿por qué no lo intentas adaptar y meter en otro entorno que es todavía más familiar, que es el que se está demandando, que es el de moda? Y empecé así haciendo un poco el tonto con el que es mi abogado realmente ahora mismo, casualidad de la vida, cuando éramos chavales, jugamos a fútbol juntos, él tiró por la abogacía, yo por la música, pero él pinchaba y un día me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a casa? Tal, él tiene un estudio y picoteamos y hacemos un poco de música electrónica con violín, te pongo unas bases y probamos. Vale, pues venga, va. Y un día fui y yo Mm, estaba educado para reproducir música, para recrear un papel con la perfección más pura, sabiendo el estilo, en el contexto histórico que estaba escrito, absolutamente todo. Pero me cogió y me dijo, yo te pongo esta base, pum, pum, pum. Improvisa, como que improvisa. ¿Sobre qué quieres que toque, tío? O sea, era muy raro. Claro, claro, el idioma ha cambiado totalmente. Era Una otro. manera de comunicar algo totalmente distinta a la que yo estaba acostumbrado a trabajar. Así es. Y hasta que me hice con el cambio ese, me costó bastante porque sobre todo al principio es que estás muy perdido. Es que piensa que estás abriendo un camino y al abrir un camino, ser pionero de algo, tienes que ser un poco autodidacta y todos sabemos que el autodidacta aprende ensayo-error, ¿no? Entonces hubo momentos muy buenos y hubo momentos de frustración máxima, de decir, no, esto no sé por dónde lo voy a sacar, pero al final Salió. eh, con tesón sale, claro. A base de horas hasta el más tonto hace relojes, se dice aquí. Y es verdad. Qué innovador, pues, lo que fusionaste, ¿no? La música clásica y luego ya la música contemporánea, el blues, el jazz, la música electrónica. Y como bien dices que al inicio algunas como que de inmediato, pero otras que era difícil, pues el poder tocarlas, pero de ahí poco a poco hasta que ya fue saliendo, de ahí ya eh, fue formando parte de tu repertorio, ya tener algunas melodías o temas de determinados géneros, ¿no es así, Pablo? Claro. A ver, la fusión de géneros está muy bien aceptada por el público, porque es eso, ¿no? O sea, siempre intentas salir de algo que está como muy arraigado y darle un pequeño plus, le añades algo de contenido, pero ya sabes que tienes una parte que sí que la gente la va a tolerar, la va a hacer como propia. Así Entonces, es. yo siempre digo que la gente, yo hablo con muchos amigos míos y conocidos y siempre dicen, no, yo es que de música no tengo ni idea. No es verdad. O sea, tienes muchísimo conocimiento, pero igual no lo tienes clasificado. O sea, yo te puedo tocar 25 millones de melodías que vas a decir, esta me suena, esta me suena, esta me suena, pero igual no sabes si es Bach, si es Beethoven, si es Mozart, si es Brahms. Así es. Pero queda el residuo de eso, ¿no? Entonces yo jugaba mucho con eso porque le añadía, le ponía una carga de música electrónica por debajo y ya te Mm, digo, en un garito de fiesta a las 3 de la mañana con la gente pues, con copas, ligoteando, tal, no sé qué, interrumpía esa atmósfera de ocio y recababa la atención de toda una sala, tocando Vivaldi, por ejemplo. claro. Entonces, eso era muy chocante y a la gente le molaba un montón porque lo sacas de contexto, pero lo estás metiendo a la vez en otro. Y además, yo creo que esto, el cerebro se alimenta del ego muchas veces, ¿no? Entonces, Claro. dices, joder, sé que está tocando música clásica, sé que me gusta, la reconozco y de fondo me estoy sintiendo suficientemente inteligente como para saber que algo cultural lo hago propio y soy capaz de disfrutarlo. Entonces, cuando encuentras ese equilibrio, la fórmula es bestial. Es bestial. Claro, así desconozcas de quién es el tema, ya sea de Mozart, Beethoven, de Claro, claro, otro claro. grande, pero lo importante Los que, grandes éxitos son grandes éxitos desde hace 300 años. claro, porque está en tu cabeza, esas melodías, así no sepas de quién es, están ahí, están guardadas en tu mente, porque las has escuchado en algún momento, y esta vez pues fusionadas con, de repente con música electrónica, y le da pues otro color, otro matiz diferente, y es aceptable, pues porque ya es conocida, entonces obviamente por ahí ya está ya en tu, aceptada en, en tu chip, en tu lugar, en tu computador, ¿no? Claro, claro. Yo de hecho tengo un show ahora que a ver si lo quería haber lanzado en 2020, pero con toda esta liada Sí, que ha habido, se ha frenado como todo, ¿no? Y de golpe. claro. Pero es una serie de recomposiciones, se llama Know the Unknown, que es como reconoce lo desconocido, que se basa precisamente en eso, ¿no? En el pozo cultural que reside en cada uno de nosotros. Entonces, Claro. es coger las grandes obras de los grandes maestros
grandes genios de la historia y rehacerlas, desmenuzarlas y rehacerlas desde cero, pero cambiando toda la estructura, añadiendo contenido, timbres nuevos, timbres súper actuales. Lo que pasa es que eso lleva un trabajo enorme y luego además para la producción es realmente caro, pero por eso ahora no se puede, ahora no es momento de hacer nada, porque los teatros están padeciendo mucho esto. Estamos con Pablo Navarro, brillante violinista, que deja pues la música clásica, la música contemporánea, llegando hasta la música electrónica, el jazz, el blues, la música latina y mucho más. Y justamente vamos y queremos escuchar pues un poquito del trabajo de Pablo Navarro, que nos haga, que ejecute su violín, pedacitos de temas, de música clásica, bueno, lo que él sabe hacer, pues si la gente dice, a ver, vamos a escuchar. Yo os cuento a todos, gran parte, o sea, el violín es un instrumento monofónico, bueno, tienes opción de hacer varios sonidos a la vez, por ejemplo, esto es una sonata, un fragmento de una sonata de Bach para violín solo, dice así, vais a ver que no solo toco una cuerda, sino que toco en ocasiones hasta las 4 a la vez, ¿no? Y entonces dice así. Pero o sea, os explico esto, pero realmente el violín es un instrumento que está hecho para recrear melodías. Entonces, la gracia de todo el trabajo que hago yo con la electrónica realmente recaba en el trabajo previo que se hace en el estudio, con bases y tal, y entonces luego está el violín por encima. Yo, por ejemplo, tengo un tema de Vivaldi que funciona muy bien, que es la tormenta del invierno. ¿Qué hace? Esto que lo conocemos todos, con la base añadida, que se puede buscar por internet porque está por todos lados, tiene una pegada totalmente dispar, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, o sea, estamos acostumbrados a escuchar. Eso es el adagio de Marcelo para oboe, que es maravilloso y precioso, pero de repente te puedes hacer un Shawn Mendes que... El tema de señorita, pues es un instrumento tan versátil que puedes tocar casi de todo. Puedes hacer... Puedes meterle casi cualquier género. Luego puedes hacer Michael Jackson, puedes hacer, yo qué sé, ¿qué se me ocurre ahora? Por ejemplo. Es muy, muy, muy válido. De Michael Jackson. Es muy manejable. Claro, Michael Jackson, es que puedes hacer lo que quieras, puedes hacer Sinatra, puedes hacer Mozart, es que es... Beethoven. Yo qué sé, cualquier cosa es tocable porque es un instrumento tan agradecido además a la hora de contar un discurso melódico que se entiende siempre. Y los ritmos latinos, desde un tango a un bolero o música española, ¿no? Por una cabeza.
es muy sada, es muy cachondo. Clásico también, que hasta lo han puesto en diversas películas. Un tango inmortal Claro, claro, claro. de Mítico, mítico. Gardel, de La pega mujer tiene un por una cabeza. fantástico. Sí, sí. Qué interesante todo esto que haces y qué bacán que ya pronto vamos a poder conocer esta producción que se quedó truncada pues por este tiempo de la pandemia, que era más o menos la idea que te estaba diciendo de la fusión de la música, salió así, improvisado y era lo que tú ya tenías en mente para Claro, una total, producción. total. Qué No, interesante. y lo malo es eso, que yo ahora no os puedo mostrar aquí porque las tecnologías estas de Zoom y tal son maravillosas, pero, o de Skype, pero no, esto es una cosa que hay que ver con cierta calidad. Entonces, esto limita mucho la calidad del discurso que te envío. O sea, natural es muchísimo mejor o con un audio grabado y escuchado con calma siempre resulta infinitamente mejor. Si no, obviamente, si tuviésemos la capacidad para mandarte yo la mezcla bien hecha, vamos, estaríais encantados disfrutando de algo bastante bonito, bueno, bastante bonito, no muy bonito, y que está hecho con mucho cariño y que el resultado realmente es muy exclusivo porque hay muy poquita gente que se dedica a hacer justamente este proyecto que estamos haciendo. Claro. Pablo, ¿y a partir Pero, de hace cuántos años atrás arranca todo esto de llevar tu violín y presentarte pues en diversos escenarios, discotecas, acompañado de un DJ y, y traer pues esta música pues llevo contemporánea? ya, Ujú, sí, con esto llevo ya, yo creo que va a hacer 10 años 10 años. o igual pasa los 10 ya. O sea, yo ya te digo, yo antes trabajaba haciendo ópera en el Teatro Real, imagínate el salto y el cambio que hay. Claro. Y picoteando un día surge la opción, la idea y, ostras, y el resultado es el que me fuerza a decir, oye, esto hay que seguirlo porque es un hueco que tiene la sociedad, sobre todo la Ujú, cultura, que está sin explotar y que gusta. O sea, se ofrecía y funcionaba muy bien. Antes te decía, ser el pionero en este género es un lujo. O sea, por ejemplo, tú estás en España, hablo de España, mi tierra, ujú. y piensan en violín eléctrico y piensan en Pablo Navarro. Eso es así porque llevo mucho tiempo dando guerra, he estado en los Claro. mejores clubes de España, he hecho millones de eventos para las mejores marcas, tal. Claro, Entonces, sí, sí, sí. eso es muy bien. Pero te tienes que pelear con tantas puertas para abrirlas, porque la gente, claro, yo siempre digo, tú no vas a ir nunca a un centro comercial a comprar, o a una tienda de moda a comprarte un jersey que no has visto. Entonces, yo tenía un producto que nadie conocía y que nadie iba a demandar, porque si no lo conoces no lo necesitas. Ya. Entonces, eso me ha costado muchísimo, porque decía, no, violín clásico, un tío con frac, tal, ahí todo serio, pálido. No, esto es la caña. O sea, se puede hacer muy, muy divertido. Y así Ujú. es. Y aquí en España, ya te digo, ahora cada vez menos, pero hasta hace 4 años, yo muchísimas veces iba a un evento y decía, es que esto yo no lo he visto nunca. Y yo decía, pues si llevo 5 o 6 años ya dando guerra con esto, ¿cómo no lo has podido ver? Y además está muy en auge por redes sociales, en YouTube, bueno, hay más, obviamente. Claro, Y ahí hay mucho imitador, no como imitador negativo, sino gente que te sigue, ¿no? Con claro. el desarrollo de la técnica, que que te es un vende, lujo. que te vende molde de patrón para poder ellos también Claro, claro, incursionar en eso, ¿no? Claro, para mí es un obviamente. orgullo que ver por gente que hace o sea, que toca mis canciones. Es muy guay. Me dice, yo tengo amiguetes que me cogen y me dicen, pero ¿y no te molesta que te están copiando, te están plagiando? Y digo, no, tío, estoy siendo referente para ellos, por suerte, y llegará un día que será al revés. Yo copiaré ideas de estos tíos, ¿no? Porque en el fondo el objetivo de la cultura es complementar un talento con otro y que salga una vertiente que satisfaga la necesidad cultural de la sociedad. O sea, Claro, hay que entretener el cerebro y hay que alimentarlo. Y no tiene claro. por qué ser todo como nos han enseñado, que tiene que ser como muy conservador, un poco casposo ahí, que huele a naftalina. No, la cultura te la puedes encontrar de mil maneras. Hay muchísimo esfuerzo invertido en la música electrónica. Hay grandes productores, no hablo de DJs. DJs hay que distinguir entre DJ y productor musical. Claro, es Eh, diferente. Ujú. pero hay grandes genios que el mismo Avicii que murió hace el año pasado, era un verdadero genio haciendo música. Vamos, si hubiese competido con Mozart en época, hubiesen sido uña y carne, eran dos grandes genios. Pero hay que estar sobre todo muy abierto a la evolución que ofrecen los instrumentos
y sobre todo la evolución que ofrecen instrumentos que están tan arraigados como el violín. Este violín lleva 300 años sin sufrir una evolución. Ujú. O sea, Y sigue se dio vigente, con esta- así es. La no ha cambiado más, vigencia, los coches... ajá, Dime, perdón. la vigencia hasta nuestros días, son instrumentos que tiene, como bien mencionas, más de 300 años y ahí están. Claro, claro, el diseño, el propio diseño. O sea, es que los aviones han cambiado un montón, los coches han cambiado un montón, Ujú. los violines no, y se siguen usando a día de hoy a Claro, estos niveles y funcionan francamente bien. Lo único que hay que cambiar un poco el discurso y así entonces se es. engancha. Pablo, ¿y lo último que has estado haciendo, dónde te presentaste o qué has estado haciendo en los últimos tiempos, antes o durante la pandemia? ¿Y qué ideas para próximamente, aparte de tu disco? Bueno, no sé, cuéntanos. Pues justo, bueno, en la pandemia la verdad es que he aprovechado mucho para leer y dormir, que ha sido una maravilla porque nunca llevaba 10 años sin tener vacaciones, porque claro, cuando trabajas para entretener a la gente en ocio y cultura, pues vas con el calendario justamente cambiado, ¿no? O sea, tus días laborables son viernes, sábado y domingo y casi el fin de semana es lunes, martes y miércoles, que es mentira porque lunes, martes y miércoles estás en la oficina, en el estudio, haciendo mil cosas. Pero yo llevo ya 2 años y medio, creo, con el proyecto este de Recompose, Ah, ok. que realmente Ardo es muy grande porque además lleva una carga de tanto musical como de visuales, como Ujú. 3D, va a ser un formato muy bestia y a eso le dedico pues prácticamente el 80% del trabajo, o sea, de las horas diarias que paso en la oficina. Luego también yo tengo que estudiar, o sea, yo le estoy metiendo al violín de estudio de media unas 3 4 horas al día para mantenerte. O sea, esto es un deporte de élite. No, si te das cuenta, no tiene trastes, no tiene marcas. Y aquí haces así, pum, el, el rango de error que tienes, Ajá, sí, sí. el margen de error es mínimo. O sea, es de altísima precisión. Este instrumento es muy canalla en ese sentido, no es muy ingrato. Entonces tienes que estar. Tú lo que no puedes salir a hacer un directo, a hacer un show y que una nota no suene bien. O sea, Ujú. eso es imperdonable, porque además el público paga por ello. O sea, tienes Claro. que dar una exigencia altísima. Pero bueno, normalmente hago eso, mucho evento. Funciona muy bien para presentaciones. He estado haciendo televisión, he estado aquí en España Ujú. y la verdad es que es muy divertido. Porque además son, pues, sobre todo en tele, hago ráfagas, son Ah, pequeños ya. momentitos Ujú. que apareces ahí en escena, te aplauden un poquito, la gente se vuelve loca porque no les das tiempo a que se cansen de lo que están viendo, pero sí que les es suficientemente intensa como para decir, quiero más, ¿sabes? Y además como lo sacas de contexto el violín y lo pones en un ambiente que es como mucho más extendido y mucho más fácil de Claro. consumir, a la gente le gusta. Pues eso fue como una entrevista. Tú puedes hacerme esta entrevista que es así como muy dicharachera, muy campechana, muy fácil, o puedes poner en plan lúgubre y decir, bueno, Pablo, entonces tú naciste y estudiaste. No, eso aburre al más tonto. Lo que quiere la gente es la naturalidad, que podamos hablar en el mismo nivel de... Así es. ¿Y Sí, dejas sí, pues a los televidentes que acuden o están allí en el estudio o en sus casas, ahí con las ganas de seguir escuchándote, porque escuchan un pedacito de algo y ellos quieren más y ya tienen que ir al concierto, pues, o extraen la discoteca. no, y ahora en Spotify haremos cosas y vamos a empezar a moverlo y lo que pasa es que realmente es que nos queda tan poquito para tenerlo ya finiquitado que llevábamos desde mayo diciendo, venga, va, el mes que viene esto ya va a mejorar, ya van a sacar cosas, remedios. A ver, lo malo es que nos ha tocado lo que nos ha tocado a todos y ha sido como tirar del freno de mano y hay que esperar. Pero bueno, en cuanto se solvente un poco este papel, esta papeleta que nos está tocando vivir, yo creo que el arranque va a ser bestial porque la gente ya va a llegar un momento que se va a pasar Netflix, ya va a haberse leído todos los libros de casa ya no, y va a querer salir a hacer ocio, ¿no? Y a consumir. Y entonces ahí estaremos ya preparados con todo lanzado para que la gente pueda consumirlo y pueda ser algo que puedan disfrutar. Bien, estamos ya en los minutos finales, Pablo, de la entrevista. Agradecidos por estar con nosotros, hacer Nada, esta charla desde Lima, Perú, hasta España y compartir pues sobre tu música. Que tú mismo nos cuentes, nos hables sobre tu trayectoria, lo que bien ejecutas y tanto quieres tu amigo inseparable, el violín. Y a ver si nos traes algunos otros temas que tú quieras compartir con la teleaudiencia, quienes nos están siguiendo vía las redes sociales,
algo más, así, una fusión de pedacitos de algo que de repente que escuchamos algo de por ahí de Beethoven y ahí sales con un tema más actual o de música, eh, de repente la música electrónica, algo que tú, que estás en la discoteca y lo que tú quieras tocarnos, vamos. Eso va a ser complicado porque, por lo que te digo, la plataforma no lo permite, porque si en cuanto yo te meta una base, se capa, porque me ha pasado en la pandemia esta, en el encierro que hemos estado, no lo soportan, no lo soportan. Yo, si quieres, te recomiendo una web donde pueden encontrar contenido, pero es que no va a lucir, o sea, no va a lucir, no se puede, porque estos programas lo que hacen es, tienen como compresores de frecuencias y los graves te los capa. Lo único que puedo hacer es tocar el violín a palos y que es lo que Claro, claro. más va a poder disfrutar la gente, A ¿no? ver, tócanos alguito, pues hay algo que tú quieras. Mira, por ejemplo, un fragmento de una ópera, o sea, yo Claro. como buen español adoro la música española, ¿no? Y Albéniz tiene una obra preciosa que dice así. Mm. Es, Correcto. es, es básicamente bonito. La verdad es que es muy bonito. La cultura musical que tiene España, yo no sé cómo se verá fuera de mi país, claro, pero si queréis investigar, o sea, hay grandes autores con un folclore español que se habla mucho del flamenco Sí. fuera de España, pero hay unos pedazos de autores que son realmente brutales. Falla, Granados, Albéniz, es que hay Pablo Sarasate, un grandísimo violinista, muy a la altura de Paganini. Paganini Bien. seguro que lo conocemos todos, Sí, claro. pero es que Ok. Pablo, mil gracias por estar con nosotros en el programa y estamos en contacto para que nos traigas próximamente lo que va a ser pues tus presentaciones próximamente y seguirte pues aprovecha en hacer la mención de tus redes sociales en Instagram, Facebook para que sigan tu trabajo y también de repente Spotify, YouTube y otros para que te escuchen y ya acompañado pues de la producción o del DJ y ya y los temas que nos has comentado. Adelante, te escuchamos. pues, Juan, muchísimas gracias por la entrevista, por el rato, por el cambio de horario, que sé que es un trastorno, pero de verdad ha sido súper agradable y un placer conocerte a ti, a tu audiencia, por supuesto. Correcto. Mil gracias, entonces estamos en contacto. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias, Pablo. Gracias.